Bueno, en esta ocasión les voy a estar enseñando cómo hacer el molde para que se puedan confeccionar su propia falda, ¿sí? En el video anterior yo les estuve compartiendo lo que fue mi semana, en los proyectos en los que estoy trabajando, y bueno, en ese video les mostré la falda terminada que hice en el curso en el que estoy yendo. Así que ahora vamos a ver entonces cómo confeccionar ese molde para que ustedes se puedan hacer su propia falda, así que vamos con el paso a paso. Bien, para tomar las medidas es muy sencillo, vamos a necesitar 3 medidas básicas, que bueno, acá tengo un maniquí para tomar las medidas sobre el maniquí. Bien, la primera medida que vamos a necesitar es el contorno de cintura, que si ustedes son de usar las polleras a la altura más o menos del ombligo, como la que tengo yo, esta es incluso la que me hice en el curso. La primera medida entonces que vamos a necesitar es la de contorno de cintura, que se toma más o menos a la altura del ombligo. Vamos a rodear a la persona con el centímetro y vamos a tomar la medida, ¿sí? En este caso son 66 centímetros. Después, la otra medida es la del contorno de cadera, que se toma en la parte más saliente de la cadera, ¿sí? En este caso el maniquí tiene 90 centímetros. Se toma en la parte más anchita de la cadera. El centímetro no tiene que quedar ajustado, ¿sí? Ustedes tienen que poder hacer esto en la persona para que la falda no quede muy ajustada. Esa sería la segunda medida, y la tercera medida sería el largo de pollera, ¿sí? Si la quieren falda tubo, si la quieren por la rodilla, si la quieren midi, si la quieren larga, eso va a depender en función de cómo la van a confeccionar ustedes. Pero el largo de pollera se toma desde el costado, desde la cintura hasta, bueno, el largo deseado, vamos a poner 50 centímetros, ¿sí? En este caso la que tengo yo mide 80 centímetros. Cada pollera después, en función al diseño que nosotros le querramos hacer, va a variar en si la queremos Eva C, si la queremos Godet, o sea, pero eso bueno, se los voy a explicar cuando hagamos la moldería. Con esas 3 medidas que tomamos, vamos a confeccionar nuestro primer rectángulo, ¿sí? Que va a ser el largo de nuestra pollera, que era de 50 centímetros. Lo voy a dar vuelta así ustedes lo ven mejor. Por el ancho de nuestro contorno de cadera dividido 4, ¿sí? Porque esta va a ser la mitad del delantero. Así, bajamos y volvemos a unir la parte de abajo. Bien, más o menos hay una medida universal de 20 centímetros que le bajamos al contorno de cintura, que es donde vamos a marcar nuestro contorno de cadera, ¿sí? Que son más o menos 20 centímetros. Esto es una medida universal. Este va a ser nuestro contorno de cadera, ¿sí? Nuestro cuarto contorno de cadera. Para el contorno de cintura, que también la vamos a dividir por 4, le vamos a agregar a nuestro contorno de cintura dividido 4, 2 centímetros más, que van a ser los de la pinza. Entonces, supongamos que nos queda por acá. Vamos a trazar una línea diagonal que va a unir nuestro contorno de cadera, ¿sí? Nuestro cuarto contorno de cadera por nuestro cuarto contorno de cintura, más 2 centímetros que vamos a agregarle a la pinza. Más o menos a la mitad de esta distancia vamos a marcar la pinza, que por lo general es de 8 centímetros.
¿sí? Y acuérdense que dejamos 2 centímetros para la pinza, así que va a ser 1 centímetro de cada lado, ¿sí? Para la pinza. A esto ya prácticamente está el molde de nuestra pollera, ¿sí? A esto lo que le agregamos acá es 1 centímetro más o menos a la mitad, de holgura se llama así. Y ahí tendríamos el delantero de nuestra falda. Después, si queremos, esto lo voy a marcar acá, eran 2 centímetros de pinza. Y esto era nuestro contorno de cintura, nuestro cuarto contorno de cintura más los 2 centímetros de pinza, ¿sí? Es esto. En el caso del maniquí, el número que nos había dado era 66. Vamos a dividir 66 dividido 4 y a eso le vamos a agregar los 2 centímetros de la pinza. Por lo general, en las medidas que son de ancho, se dejan 4 centímetros de holgura para todas las medidas de ancho. Es decir, 4 centímetros en la cintura y 4 centímetros en la cadera de holgura, ¿sí? Que eso es por producto de la movilidad propia del cuerpo. Eso es necesario que lo dejen y después puedan retocarse, retocar la medida cuando se van a probar la prenda hilvanada, ¿sí? Bueno, esta sería nuestra pollera. Esta es la falda recta. Existe otra que dejando unos 3 centímetros para adentro la denominamos tubo, que es esta, o N-base, que dejando la misma distancia, ¿sí? Es un poquito más anchita en la parte de abajo. La falda tiene diferentes transformaciones, pero para no confundirlos vamos a ver únicamente el patrón básico. Este es el delantero. Para el trasero vamos a volver a trazar nuestro rectángulo, ¿sí? Nada más que al contorno de cadera, no, perdón, al contorno de cintura le vamos a agregar en lugar de 2 centímetros, 3 centímetros para la pinza, ¿sí? Porque en la parte más saliente de la cadera, la parte de la cola, necesitamos que la pinza cierre un poco más la parte de la cintura, ¿sí? Para que no nos haga un efecto de bolsa. Entonces recuerden que más o menos a la distancia de 20 centímetros trazamos, esta medida es universal, el contorno de cadera dividido 4, el largo era de 50 centímetros, el contorno de cintura va a ser contorno de cintura más 3 centímetros que vamos a dejar para la pinza. Vamos a calcular más o menos por acá. La pinza va a estar a la mitad. Las pinzas en la altura de la cadera son de 3 centímetros, pero de largo más o menos unos 12 a 15 centímetros, un poco más larga que la del delantero. Y vamos a tener 1,5 centímetros de un lado y 1,5 centímetros del otro, ¿sí? Porque recuerden que dejamos 3 centímetros más. Y acá, más o menos a la mitad, 1 centímetro o medio centímetro de holgura, dependiendo nuestro volumen en esta zona de nuestro cuerpo. Este sería el trasero. Recuerden que a toda esta medida vamos a dejarle unos 3 a 4 centímetros para la colocación del cierre, que va a ser de 18 a 20 centímetros, ¿sí? Si la falda, si la quieren un poquito más abierta, el cierre va a ser de 20, sino con un cierre de 18 que va a estar ubicado acá, va a estar bien. Bueno, este sería entonces los moldes, tanto el delantero como el trasero
de falda. Para marcar el molde en la tela, lo que vamos a hacer es, vamos a tomar nuestra tela, la vamos a doblar por la mitad, ¿sí? Vamos a doblar entonces la tela por la mitad, vamos a colocar el lomo del molde, que es la parte donde no se corta, bien sobre el doblez de la tela. Vamos a sujetar con alfileres. Acá yo ya tengo recortado el molde, le recorté la pinza. Bien, lo que vamos a hacer es, con tiza de sastre, que es esta, vamos a marcar el contorno 1 centímetro, que es lo que vamos a dejar de margen de costura. La pinza también la marcamos y la hilvanamos con un hilván flojo para que nos quede del mismo lado, ¿sí? Y se nos haga mucho más fácil poder coserla. Al ruedo le vamos a dejar de 3 a 4 centímetros y después le vamos a retocar cuando nos midamos la pollera. Entonces, con tiza de sastre vamos a marcar la tela, ¿sí? Recuerden, 1 centímetro, 1 centímetro y unos 3 a 4 centímetros en la parte de abajo. Ese sería el delantero. Para la parte de atrás vamos a colocar el molde dejando, recuerden, aproximadamente unos 3 a 4 centímetros para poder ubicar el cierre. Esta parte sí la vamos a cortar, la vamos a abrir, ¿sí? Para poder ubicar nuestro cierre y después la costura va a ir desde el final del cierre hasta abajo. Entonces, de la misma manera, sujetamos con alfileres. Vamos a marcar con tiza todo el contorno. Recuerden que si dejamos 3 a 4 centímetros en el delantero, debemos dejar lo mismo en el trasero. Para el ruedo, 1 centímetro en el costado de nuestra pollera, 1 centímetro para la pretina. Marcamos la pinza de la misma forma y la hilvanamos. Y lo mismo acá, ¿sí? Vamos a marcar con la tiza todo el contorno del molde para saber luego que la costura la debemos realizar ahí. El cierre se coloca primero y después se hace el resto de la costura de la pollera. Por lo menos yo lo hago de esta forma, me resulta más práctico. Bueno, luego de que hayan marcado el molde en la tela, lo que toca es coser. Les recomiendo que hilvanen toda la prenda, se la midan para ver qué retoques tienen que hacerle a su falda y después puedan hacerle una costura final con una máquina recta. Así que ese sería entonces el molde básico de pollera. Ojalá se animen a hacerla y me manden fotos para ver cómo les quedó. Síganme en mis redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Les voy a dejar aparte al final de este video un cortito donde les muestro la falda que me hice y cómo la puedo combinar. Ojalá les guste el video, no olviden suscribirse, darle dedito de me gusta y bueno, nos vemos en un próximo video.